Buenas noches. ¿Cómo es México a principios del 2024? Pues más o menos así, o cuando menos en algunas regiones del país. Hoy por cuarto día hubo una parálisis en Taxco, en Guerrero, una parálisis del transporte. Tienen graves problemas de extorsiones. ¿Y en dónde está el alcalde? Todas las imágenes dicen que está en Madrid, pero él dice que está en Taxco. México, 2024. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, intentó despistar a sus seguidores en redes sociales, mostrándose en un recorrido en calles de su municipio, en plena crisis del paro de transporte en el pueblo mágico, por las amenazas de grupos criminales. En una publicación de Facebook, subida a las 4 de la tarde de hoy, agradeció una invitación del Comité de Agua del municipio para dialogar. Pero el alcalde no está en Taxco, sino en Madrid. Y fueron las redes sociales del gobierno federal y de algunos gobernadores de la 4T las que lo echaron de cabeza. El alcalde asistió a la Feria Internacional de Turismo que cada año se celebra en Madrid y donde está una extensa delegación mexicana que incluyó estados como Quintana Roo y Guerrero. Y aunque la duda quiso sembrarse desde las redes sociales del alcalde, que habían guardado silencio total sobre la crisis de transporte, fue el propio Congreso de Guerrero el que terminó de quitar las dudas, ya que hoy se presentó en la sesión del día el oficio con el que el alcalde Mario Figueroa avisaba que se iba a Madrid el fin de semana que empezó la crisis y que estaría por allá 7 días. Ándale pues, seguimos con los temitas. Su amigo Johnny Ramírez y la simpatía de Tierra Caliente. Y les queremos complacer con los corridazos. Mientras, la falta de transporte en Taxco llegó ya a su cuarto día. Las calles siguen luciendo vacías. Pobladores aseguran que los extorsionadores de la familia michoacana no se han presentado a hacer el cobro de piso que regularmente hacían los miércoles. El miedo a que el Grupo Federación Guerrerense cumpla sus amenazas mantiene a Taxco como pueblo fantasma. Y mientras el alcalde Mario Figueroa, quien por cierto busca reelegirse ahora por Morena, sigue en Madrid, fue hasta anoche que a alguien en el gobierno municipal se le ocurrió movilizar patrullas para auxiliar a la población en un horario limitado de 4 de la tarde a 9 de la noche. Qué bueno que esté promoviendo el turismo, que lleguen visitantes, que llegue inversión a Taxco, pero qué triste que no se pueda corregir, que no se pueda, cuando menos, mitigar un problema como el que está enfrentando Taxco, no desde que esta persona, este señor Figueroa, gobierna, sino desde hace muchos años. Y hablando de esa región, la Fiscalía de Guerrero confirmó que 2 agentes de la Policía Investigadora Ministerial, de los que anoche informábamos su desaparición en Pilcaya, fueron encontrados muertos en la mañana. Además, los dejaron, se encontró una cartulina firmada por un grupo criminal, que se hace llamar la Federación Guerrerense, que es el mismo que mantendría amenazados a los transportistas de Taxco. En fin, la cartulina decía que fueron asesinados por apoyar a la familia michoacana. Las historias de siempre. Y hablando de esa región, la Fiscalía de Guerrero confirmó que 2 agentes de la Policía Investigadora Ministerial, de los que anoche informábamos su desaparición en Pilcaya, fueron encontrados muertos en la mañana. Además, los dejaron, se encontró una cartulina firmada por un grupo criminal, que se hace llamar la Federación Guerrerense, que es el mismo que mantendría amenazados a los transportistas de Taxco. En fin, la cartulina decía que fueron asesinados por apoyar a la familia michoacana. Las historias de siempre. Y hablando de violencia y gobernantes, anoche vimos las duras palabras, muy duras, de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Hoy le contestaron en Palacio Nacional. Son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua. Cuando hay groserías, no. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos. Antes
hasta se llegaba, ¿no?, a considerar progre buenondita, ¿no?, a los que decían groserías, y más si eran mujeres, y todo el mundo les celebraba, ¿no? No hay necesidad de eso. Por eso no respondo a esas cosas. Xóchitl Gálvez en Veracruz entró a esta discusión. Yo creo que hace bien la gobernadora en defender a su estado y en levantar la voz. Y lo que yo le he dicho al presidente, póngase a trabajar, deje de estarse metiendo en la elección, deje de ser el jefe de campaña de su corcholata y póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Ya estuvo suave que los gobernadores solo si le caen bien los apoya y si no le caen bien los abandona. Entonces todo mi respaldo a Maru Campos por su valentía y por su decisión de reclamarle. Ojalá otros gobernadores tuvieran las agallas de Maru Campos para decir las cosas como son. Bueno, quedan esas palabras de la gobernadora de Chihuahua, la respuesta hoy del presidente López Obrador. Por cierto, hablando de Xóchitl Gálvez, nota, y pues una nota muy, muy relevante para lo que viene, para las campañas. Hace unos momentos, 9:32, Xóchitl Gálvez publicó este mensaje. Antes eran tweets, ahora son este mensaje en X, donde escribe: felicito a Kenia López, a Josefina Vázquez Mota y a Germán Martínez por su designación como candidatos de Acción Nacional. Su aportación a esta campaña es invaluable y bueno, con este anuncio, Xóchitl Gálvez adelanta que el PAN o la coalición PRI-PAN-PRD está mandando pues a lo más fuerte que tiene y además a lo más experimentado para el Congreso el próximo año. No sabemos si algunos se van a reelegir como senadores, si van a ser candidatos a diputados, pero la coalición opositora regresará en septiembre o llegará en septiembre con personajes, con parlamentarios del calibre de Josefina Vázquez Mota, de Kenia López y de Germán Martínez. Información adelantada hace unos momentos en su cuenta de X por Xóchitl Gálvez. Y de regreso a Guerrero, lo informábamos anoche, volvimos a la Sierra de Petatlán, donde las disputas entre grupos criminales pues se están dando así y están provocando estas situaciones, estas historias y además este maltrato, esta burla, esta degradación de las policías municipales. En la guerra que por Guerrero libra la familia michoacana, este es el castigo contra la casa de un enemigo de sus líderes y de su pueblo entero, el paro tal, donde el cártel precipita fuego y clavos sobre niños durmiendo. ¿Este lugar qué es? ¿Es una vivienda? Es una vivienda donde hay familias, niños. Todo. Y cuando cayeron los explosivos, que había personas aquí. Sí, cerca. A ver, señálelo por favor para que tenga dimensión el agujero. Pegó 3 kilos en esa parte. ¿Qué pasa eso en una cabeza, oiga? No, pues te quita la vida. Sin duda. Sí. Y hay adentro niños. Sí, pues hay niños siempre. En la casa ya es. ¿Y tú, verdad, compañero? Hay niños siempre, familia. ¿Han solicitado ayuda de la autoridad? Sí, pero nada más han subido a dar recorridos y ven todo lo que pasó y ya se retiran luego. ¿Cuánto es el tiempo que más se han quedado cuando han solicitado su presencia? Pues a veces tardan 2, 3 días nada más y ya se retiran y los maleantes vuelven a actuar de nuevo. ¿Qué tan sofisticadas son las bombas con que la familia michoacana abastece a sus drones? Las incendiarias son tan artesanales como botellas plásticas de refresco de 2 litros rellenas de diésel y las explosivas son simples tubos de acero retacados de esquirlas. ¿Y el Ministerio Público no viene
hacer indagación forense? Pues ya han venido, pero pues nada más ahí ya. Ya hemos puesto la queja con derechos humanos también. De hecho, ya nos han entrevistado también a los comisarios y pues nada más dicen que van a hacer algo y no se ha logrado casi mayor cosa. El Parotal es un pueblo de 200 habitantes en el municipio de Petatlán, en el que se funden la costa y la sierra y que, a diferencia de una docena de comunidades en la región, ha resistido el desplazamiento forzado, en buena parte porque la gente se ha armado. ¿Ustedes quieren gobierno? Claro que sí, porque somos gente campesina que nos dedicamos al campo, a la ganadería. Por eso se arma la gente del pueblo, porque pues, el gobierno no ha hecho caso de lo que ha estado sucediendo. Pero, ¿hay gobierno en Guerrero, en la Costa Grande, en Petatlán? En la guerra que por todo Guerrero libra la familia michoacana contra quien se oponga a su ley de piso, ha quedado de manifiesto que los policías municipales ya son algo menos que sus subordinados. A fines de la semana pasada, sus sicarios castigaron así a un oficial de tránsito uniformado. Y en la misma comandancia de la policía municipal, a donde llegaron así de armados e igualmente se fueron, sin oposición alguna. Mi jefe, ya, mi jefe, perdóneme, ya con eso, mi jefe, perdóneme. Ya, mi jefe, perdóneme. No, mi jefe, de aquí en adelante le habla usted. No, de aquí en adelante le habla usted, mi jefe. ¿Cómo describir esa imagen? ¿Por qué se llegó a esa situación en la que los grupos criminales maltratan así a las autoridades? Esto es Petatlán, se podrá decir que es una pequeña comunidad de Guerrero, pero es un criminal golpeando, humillando a una autoridad, así esa autoridad sea un policía municipal, y es un policía municipal clamando, rogando al criminal que no lo maltrate. Y además diciéndole, perdóneme, las cosas serán como usted diga que deben ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi jefe, ya, mi jefe, perdóneme, ya con eso, mi jefe, perdóneme. Ya, mi jefe, perdóneme. No, mi jefe, de aquí en adelante le habla usted. No, de aquí en adelante le habla usted, mi jefe. De aquí en adelante le habla usted, jefe. Claudia Sheinbaum hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para responder comentarios, habló de distintos temas, habló de seguridad y de la recién difundida encuesta de percepción de inseguridad publicada la semana pasada por el INEGI, en donde la percepción de inseguridad se redujo, es decir, en donde el INEGI registró que los mexicanos tienen poco menos de temor del que tenían 3 meses atrás. Sobre inseguridad pública a nivel nacional, miren, hay una reducción. Me voy a poner los lentes para que pueda ver las fechas exactas. De diciembre del 2018, que estábamos aquí, luego bajó, luego tuvo un piquito y luego hay una tendencia de disminución. No ven nada, aquí ahora sí ven. Una tendencia a la disminución. ¿Se fijan? Y esa tendencia a la disminución quiere decir que la gente se siente, en general, más segura de lo que se sentía en 2018. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Habría que preguntarle a los habitantes de Petatlán si realmente se sienten más seguros. Pero es la encuesta nacional del INEGI. Del INEGI, organismo autónomo. En otras cosas, Ciro, el lunes vimos estas imágenes. Esto ocurrió afuera del Estadio Corona, la noche del domingo, al terminar el partido entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey en Torreón. Un grupo de aficionados de los Rayados fueron atropellados. Una aficionada murió, 9 más resultaron heridos. 2 de ellos, por cierto, siguen graves. La responsable fue identificada como Jennifer, residente de la ciudad de Del Río, en Texas, la responsable de esta tragedia. Esto que estamos viendo en pantalla. Sí, son los hechos del fin de semana, ¿no? Así es.
Sí. Bueno, resulta que hoy fue la audiencia inicial de la responsable. La Fiscalía de Justicia de Coahuila acusa a Jennifer de homicidio doloso, lesiones graves y daños. Es decir, el Ministerio Público presentó ante el juez pruebas de que el atropellamiento no fue producto de un accidente. El juez de control ordenó que Jennifer siga en prisión en el penal femenil de San Pedro, Coahuila. A los otros 7 detenidos que viajaban en esta camioneta no les imputaron un solo delito, es decir, los dejaron en libertad. Y hoy previo al partido de los Rayados de Monterrey contra los Gallos del Querétaro, se hizo un homenaje a Maribel Mercado, esta aficionada que murió la noche del domingo. Se guardó un minuto de silencio en su memoria y no solo eso, salieron también con una jersey color negro, con un listón color negro y pusieron una fotografía de Maribel en las pantallas en su honor. Bueno, el expresidente Ernesto Zedillo estuvo hoy en México, se esperaba su conferencia, fue una conferencia en un evento privado, habló de economía, habló de política, de acuerdo con personas que lo escucharon, que pudieron entrar. Ernesto Zedillo afirmó que en América Latina y en México se han abierto espacios, así lo dijo, al populismo. Espacios al populismo que, lejos de fomentar la democracia, la erosionan. Y dijo esto. Y en este momento, pues hay una gran preocupación, no solamente en cuanto al tema económico, sino también en cuanto a los temas políticos. A mí me parece que sobre un tema como este hay que ser considerablemente más reflexivo y no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas. Por ejemplo, ahorita oí la economía de mercado o el capitalismo o el neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal. Cada vez que un político que no entiende algunas cosas quiere insultar a otro, le dice neoliberal. El expresidente Ernesto Zedillo hace unos momentos en la Ciudad de México. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. No hubo grandes novedades en la información que dio a conocer hoy el INEGI, las estadísticas de defunciones durante el primer semestre del año pasado, la estadística sobre cuáles son las principales causas de qué mueren o de qué murieron en el primer semestre del año pasado los mexicanos. Las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte entre los mexicanos durante los primeros 6 meses de 2023. La segunda causa de muerte fue la diabetes, seguida de tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes como la quinta causa. Al igual que en 2022, durante el primer semestre de 2023, los homicidios fueron la 8ª causa de muerte. Se registraron 15.082 homicidios, es decir, 83 diarios. De acuerdo con las cifras difundidas por el INEGI, los homicidios fueron la primera causa de muerte entre personas de 25 a 44 años y la segunda causa en jóvenes de 15 a 24 años. Primera causa de muerte en personas, en jóvenes de 25 a 44 años, los homicidios. Segunda causa de muerte entre los muchachos de 15 a 24 años, los homicidios. Cifras dadas a conocer hoy por el INEGI. Por cierto, en el primer semestre del año pasado, el COVID dejó de ser ya una de las 10 principales causas de muerte entre los mexicanos. En el primer semestre del año anterior, del 2022, el COVID todavía era la 4ª causa de muerte, más de 30,000 personas. Un año después, y por fortuna, esa cifra se redujo considerablemente. 3,000 a 3,200. A las 3 de la mañana nos habíamos quedado ayer, preguntábamos por qué no salían de la cárcel los 8 militares acusados de desaparición forzada, la cárcel militar en el campo número 1. Bueno, a las 3 de la mañana
finalmente salieron, ya habían entregado los documentos requeridos, ya habían hecho el pago que se les exigía y desde las 3 de la mañana estos 8 soldados del ejército mexicano se defienden fuera de la cárcel. Por la mañana, el abogado César Omar González, uno de los abogados que lo está defendiendo, nos dijo que ya están con sus familias y criticó la carta en donde la secretaria de Gobernación le advertía, es más, directamente la secretaria de Gobernación le advertía a la presidenta de la Corte que los militares se podían fugar. Llegar al cambio de la medida cautelar no fue de la noche a la mañana, no fue ningún favor, fue la estricta aplicación de la ley y la norma. Se impuso la norma y se impuso la división de poderes, afortunadamente. El hecho de que la secretaria de Gobernación envíe cartas a la ministra presidenta, pues francamente no tiene ningún valor, ella no es parte en el proceso, es un sinsentido jurídico. Los militares no fueron dejados libres, no han sido exonerados, simplemente se les cambió la medida para que en vez de que estén en la cárcel mientras se defiendan fuera de la cárcel. Todavía hay 5 soldados, 5 militares en cárceles vinculados con el caso Ayotzinapa. El abogado César Omar González nos dijo que espera que pronto, muy pronto, consigan el cambio de medida cautelar para estos 5 militares. No habría razón, con los antecedentes, con la salida de los 8 hoy en la madrugada, para que esos 5 siguieran en la cárcel. Bueno, y en medio de la propuesta del presidente López Obrador de eliminar los organismos autónomos, hoy la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, salió en su defensa. Esto durante su cuarto informe frente a la Comisión Permanente del Congreso. Rosario Piedra pidió a los legisladores que aprueben la reforma del presidente para que desaparezca la CNDH, que ella preside, y que en su lugar se cree la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Según ella, la comisión es el único organismo autónomo que ha buscado cambiar, pero ya no responde a los derechos y a las necesidades del pueblo. Claro que fue duramente criticada por legisladores de oposición por su cercanía al presidente. Y así la increpó el senador Germán Martínez. A mi generación la marcó esta fotografía. La fotografía de su madre, plural. La fotografía de Cloutier, de Manuel Cloutier, no de Tatiana Cloutier, y de Manuel Cloutier, hijo. Y la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas, que nadie le puede regatear a este michoacano su compromiso con la democracia. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión. Bueno, eso aquí en México. En Argentina, integrantes de la organización sindical más grande de este país hicieron un paro de 12 horas y marcharon contra los proyectos, contra las reformas del presidente Javier Milei a 45 días de su gobierno. En esta protesta fuera del Congreso en Buenos Aires participaron trabajadores del sector salud y transportistas, además de opositores a Milei, exigiendo al Congreso rechazar la llamada Ley Omnibus, que contempla ajustes fiscales, la privatización de empresas públicas y además le otorga a Milei ciertas atribuciones que son, dicen los legisladores, solo atribuciones de ellos, del Congreso. Llamó la atención la cifra de asistentes a esta protesta en Buenos Aires, pero por esto, de acuerdo con el gobierno de Milei, 40,000 personas marcharon, pero los sindicatos dicen que fueron 600,000.
y que en todo el país participaron 1,5 millones de personas. Como aquí, como le hacen aquí. Los otros datos. Sí. Por cierto, Ciro, que también se reportaron algunas protestas contra Milei en otras ciudades del mundo como Santiago, Sao Paulo, París y aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde? Bueno, aquí en la Ciudad de México. Yo no la vi. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hoy a las 11 de la mañana estalló oficialmente la huelga en la planta automotriz de Audi, que está en San José, Chiapa, en Puebla. Ni Audi ni sus trabajadores pudieron llegar a un acuerdo. Los más de 4,000 trabajadores sindicalizados pedían un aumento salarial del 15.5%. Audi les ofreció 6.5%, no lo aceptaron y estalló la huelga. La empresa expresó que se mantienen con plena apertura al diálogo para intentar encontrar una solución. ¿Por qué? Porque dicen que por cada día que no se trabaja dejan de producir entre 700 y 750 vehículos al día. Por lo pronto, la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación ya reiteraron su disposición para continuar como intermediarios entre el sindicato independiente y entre Audi, porque dicen que han acompañado estas negociaciones a través de 17 mesas de conciliación y hasta esta noche, después de 17 mesas de conciliación, no hay acuerdo. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Hoy temprano el INEGI, como hace cada 15 días, presentó el avance de la inflación alta, 0.49, casi medio punto en la primera quincena de enero, y esto lleva la inflación anualizada a 4.9. Es un aumento sustantivo respecto a la última quincena de diciembre, cuando la inflación anualizada estaba pues casi 2 décimas, poco más de 2 décimas abajo. El presidente dijo en Palacio Nacional que era un brinquito. ¿Cómo ves, David? La inflación no dio un brinquito, dio un brincote. Ahorita que suba Ciro te voy a explicar qué pasó y cuánto nos debemos de preocupar. Que los precios aumenten casi medio punto porcentual en 15 días. Que la inflación lleve 5 quincenas consecutivas subiendo. Que sea la tercera inflación más elevada en 10 años. Para una primera quincena de enero no es un brinquito, es un brincote. Alguien me podrá decir, a ti te gusta decir esa, pero el año pasado estábamos en 7 y tantos. Ayer dijiste 4.7, fue 4.9. Fue 4.9, es una inflación que salió mucho más alta de lo que esperaban los analistas del mercado y que manda una señal muy clara, ¿eh? Banco de México, que dice que es dato dependiente, que toma sus decisiones monetarias con base en los datos, pues ya no va a pensar en cortar las tasas de interés, no en febrero, que nadie lo esperaba, pero no en el primer trimestre, y muy entrado el segundo trimestre, a lo mejor podríamos pensar en bajar las tasas. La inflación está muy elevada. ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas. La economía está creciendo, está llegando la inversión. Hay varios problemas en materia de inflación. Sí, es el impuesto más grave para el primero, los pobres. Ya no iba a decir eso, porque ya espero que esa ya te la sepas. 25 años escuchándoselo, compañero. La primera es que los precios de los servicios están teniendo mucha resistencia a bajar. La segunda, que algunos productos de la canasta alimentaria están teniendo incrementos brutales en sus precios. Vimos en esta quincena el jitomate y la cebolla, y que a pesar de todo eso, pues se requiere, como ha dicho bien Coparmex, mejorar el transporte, mejorar la seguridad en el transporte y en el abasto. Muchos de estos productos están viendo influidos por las cuotas, los robos y esa presión que de inflación no baja. Mala noticia. Mala, muy mala. Muy mala. Muy mala. A ver, la meta del Banco de México es 3%. Y estamos 60% arriba de lo que debería ser la meta. Mira, déjame explicarlo con una dieta. A ver, venga. Estás en una dieta, vas bajando de peso, vas bajando de peso. Los primeros kilos son los sencillos, pero ya cuando vas a llegar a la meta son los más difíciles y peor si empieza a haber un rebote. Desde noviembre, la segunda quincena de noviembre para acá, han venido subiendo los precios. ¿Qué vas a estar diciendo ahí dentro de 15 días? Que la inflación sigue muy alta.
y que subirá y pasará al 5. Bueno, es que sí, es medio irrelevante si es 4.9 o 5.1 o 5. Porque luego dicen que no pase de 5 y que si pasa de 5 hay algún problema. No, lo que voy a decir es que la inflación está muy alta. Es muy tremendista. Y que no pero solo se necesita política monetaria. Es muy tremendista, pero No, bueno. pues, bueno. A ver, ni modo, voy a tener que decirlo otra vez. La inflación le pega más a los que menos tienen. duda. Se lleva los aumentos de salarios, se lleva los incrementos a productividad. Eso es lo malo de la inflación y por eso me cae tan mal. Remátala, David. Qué bueno que Ciro no me dijo que era un neoliberal, porque hoy Ernesto Zedillo dijo que se usaba la palabra neoliberal para los que no entendían de economía y querían insultar. Bueno, y hablando de eso, ¿qué tal que tuviéramos un país en donde Zedillo y López Obrador pudieran dialogar en paz, con plena civilidad, con gran información sobre programas sociales, sobre libertades? ¿Qué tal? A ver, volvemos con eso. Ernesto Zedillo, como vimos, dio una conferencia, expuso algunas ideas, puntos de vista y se fue. Es probable que no lo volvamos a ver en México en mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es un expresidente y los expresidentes en México desde hace muchos años son demonizados. Quizá algún día, no pronto desde luego, pero quizá algún día los mexicanos puedan escuchar un saludable intercambio de conceptos y experiencias de expresidentes, como ocurre en tantas democracias, no en las latinoamericanas, no en los países de la polarización y la descalificación permanente. Imaginen que hoy estuvieran dadas las condiciones para un diálogo Zedillo-López Obrador sobre inversión pública, programas sociales, sobre el FOBAPROA, sobre libertades. Habría sido un lujo, habría sido. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.